Chicos, el día de hoy vamos a hablar de las funciones, especialmente de sus características. Las funciones tienen diversas características, pero primero, ¿qué ustedes recuerdan de las funciones? Vamos a ver. ¿Nadie recuerda nada? Sí. Las funciones son relaciones de cuando un input tiene exactamente un solo output. Perfecto. La relación de 1 a 1, one to one. Muy bien. ¿Qué más? Hay dos relaciones que pueden ser funciones. Está one to one, es donde un input tiene un output, y también many to one, que es que dos o más inputs van a el mismo output. Entonces, si tenemos A que va hasta B y luego C que va hasta D, es one to one. Es un input. Pero si digamos que A también va hasta D, one to many. Entonces, ¿este es o no es una función? No, es una No. relación. Pero entonces, si pasa el caso contrario, donde C es quien va a B, entonces sí. Pero si pasa que C va a D y también A va a D, no es una función porque ahí es many to many. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más recuerdan? Nada más. ¿Quién me habla del rango? El rango. ¿Sí? Que en los order pairs X representa el input que es independiente y es el domain. Y En el order pairs, muy bien. Tenemos X y Y, muy bien. ¿Sigan? y Y, que es el output, es dependent y es range. Entonces, lo que es in, o sea, entrada, o input, que es X, igualmente es la variable independiente. Mientras que esta es la dependiente. O sea, que si tenemos esta función por aquí, y X en un momento dado vale 0, Y en ese momento vale negativo 2. Y luego X vale 3, Y en ese momento vale 1. Porque va a depender siempre del valor de entrada. Bien, ¿qué más? Nada más. Muy bien, ¿qué me habla entonces del rango y el dominio? Si no lo recuerdan, entonces lo vemos nuevamente. Vamos a verlo nuevamente. Excelente, está bien. Que veo que solo lo recuerdan 2 o 3. Vamos entonces a hacerlo por aquí. Imaginémonos que tenemos aquí esta función. 2, 3. 2, 3. Y esta función tiene este comportamiento. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, fíjense. Camarógrafo, ¿se ve esa parte? Sí. Fíjense. Este punto de aquí, si lo identificamos exactamente, ¿cuál es? Negativo 2, negativo 1. Muy bien. Este punto de acá sería 3 y 4. ¿Verdad? Entonces, no se olviden de poner correctamente la simbología. Tienen 0, si no le ponen eso, las pruebas. O también los arrowheads, ¿verdad? Que serían las flechas. Entonces, ¿dónde inicia la función? En negativo 2. En X. Inicia ahí. Es aquí, ¿verdad? Y va caminando y luego termina ¿dónde? En 3. Entonces va desde aquí hasta aquí. Si va desde aquí y termina aquí, debo usar un artificio matemático llamado inequalities o desigualdades. Los inequalities me permiten decir que empieza en un lugar y termina en otro. Entonces, el negativo 2 va hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ende, la función va a decir así. ¿Lo incluye o no lo incluye? Si lo incluye, entonces igual.
Lo mismo pasa aquí. La función sobrepasa el 3 o llega hasta el 3. Y lo incluye sí o no. Entonces, esto es lo que llamamos el dominio. El dominio es los valores de x, de dónde inicio y hasta dónde llego. En x. Entonces, ¿cómo yo sé dónde inicio? Sencillo, yo me pongo aquí afuera y voy a caminar en dirección izquierda a derecha. Voy caminando, el primer lugar que encuentre, ese es mi primer valor en x. Sigo caminando y el último valor que encuentre es mi último valor en x. Entonces, como entre un número y otro, ¿cuántos valores posibles tengo? Infinitos. Debo usar las desigualdades compuestas, compound inequalities, para poder establecer que todos esos valores son posibles soluciones o lugares donde esa función, en este caso, se encuentra. Bien, para el rango es parecido, pero tomamos en cuenta a y. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a caminar izquierda a derecha, sino que vamos a caminar del bottom to top. Me pongo aquí abajo y voy caminando hasta donde encuentro a y. Encontré aquí a y, ¿qué valor tengo en y aquí? Negativo 1 es mi primer valor. Luego sigo caminando, ¿este es el último? No, sigo caminando y veo aquí que este es el último y es 4. Inicia en negativo 1 y es hacia arriba, entonces aquí el comportamiento es como mayor que o igual, y el 4 es el tope, por ende, y este es el rango. ¿Preguntas? Entonces ya hemos visto el rango, hemos visto el dominio. Si la función no es continua, o sea, si no es una línea que se extiende y son solo puntos, entonces el rango no será una función, una desigualdad, sino los puntos tales cuales. Por ejemplo, imaginémonos, bien sencillo, que esta función tiene un punto ahí, en 1, y tiene un punto aquí. En 3, este es 3, ¿ok? Entonces, ese punto de ahí está en 1,1, mientras que este está en 3,1. Si fuese a escribir el dominio, en este caso, como no es una función continua, o sea, son separados los puntos, el dominio es los valores tal cual que yo veo en los puntos. ¿Ese 1 está en 3,1 o 3,2? 3,2, excelente. 3,2. Entonces, el rango sería ¿cuánto? 1 y 2. O sea, los valores tal cual que puedo ver en y. Como no es continua. Cuando es continua, entonces necesito una desigualdad, porque todos los valores entre el 2 y el 3, por ejemplo, son infinitos. Excelente. Ya vimos el rango y el dominio. Ahora, ¿qué vamos a ver? Otras características en general de algunas funciones. Por ejemplo, la función base que teníamos aquí, les recuerdo que era esta. Y en esta función podemos ver que no es parecida exactamente a las que habíamos visto. En esta función, para poder analizar otras características, como por ejemplo, positiva, negativa, creciente o decreciente, hay que tomar en cuenta que no se analiza completa. ¿Por qué? Porque tiene variaciones. En un momento es positiva, en un momento es negativa y así. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función poquito a poquito, despacito como el Luis Fonsi. Y entonces, aquí podemos observar un comportamiento. Y aquí en esta cresta hay un cambio. En vivo. ¡No hay clases! Un blooper. Luis, tenga cuidado, está grabando. ¿De dónde llegó? No, páralo porque... Señores, todo en vivo se acaba de Ya la ver. payasada, que después... Este es el Cathedral International School.